Saludos desde Euronews. Se cumple un mes desde que las tropas rusas hicieron irrupción en Ucrania, abriendo un frente de guerra en el corazón de Europa y desatando una crisis de refugiados sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Coincidiendo con esta fecha, Bruselas acoge 3 grandes cumbres, la de la OTAN, la del G7 y la de la Unión Europea, y en las 3 el presidente estadounidense, Joe Biden. Mientras tanto, en Ucrania los combates se complican. El escenario es cada vez más confuso, haciendo de la guerra relámpago que esperaba Vladimir Putin una guerra de desgaste, con pérdidas muy importantes en ambos bandos y el miedo de que Rusia acabe por hacer uso de armas químicas. Es jueves 24 de marzo de 2022 y aquí empieza nuestro Euronews hoy. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, rechaza una vez más la opción de aplicar una zona de exclusión aérea en Ucrania y avisa de que un ataque químico de Rusia cambiaría radicalmente la naturaleza del conflicto. Volodymyr Zelensky insta a los ciudadanos de todo el mundo a manifestarse a favor de Ucrania. El Consejo de Seguridad de la ONU rechaza la resolución humanitaria presentada por Rusia en la que no se hacía mención a la guerra. El presidente de Cruz Roja Internacional, Peter Maurer, viaja a Moscú para insistir en la necesidad de respetar tanto los corredores humanitarios como la protección a los civiles en general. La Cámara de Diputados de México acoge la creación del Grupo de Amistad con Rusia, entre las protestas de la oposición y con el apoyo de diputados del partido gobernante de Andrés Manuel López Obrador. La OTAN hace frente estos días a la crisis de seguridad más grave de la última generación. Son palabras del secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, este jueves en Bruselas, donde tiene lugar la cumbre extraordinaria en la que se discute la invasión rusa de Ucrania. El presidente Putin ha cometido un gran error, decía también Stoltenberg, que fue lanzar una guerra contra una nación independiente y soberana. Ha subestimado la fuerza del pueblo ucraniano y la valentía del pueblo ucraniano. El secretario general de la OTAN también se refería a la eterna y complicada cuestión de la exclusión aérea tan anhelada por Ucrania, con una postura clara. Declarar una zona de exclusión aérea en Ucrania significaría que habría que imponerla. E imponer una zona de exclusión aérea significa atacar masivamente el sistema de defensa aérea ruso en Rusia, en Bielorrusia y en Ucrania. También estar preparados para derribar aviones rusos. Y entonces el riesgo de una guerra total entre la OTAN y Rusia sería muy alto, lo que causaría más muertes y más destrucción. Igualmente, Stoltenberg también quiso dejar claro que en caso de que Rusia acabe llevando a cabo un ataque químico en Ucrania, la naturaleza del conflicto cambiaría radicalmente. Rusia prosigue su guerra de desgaste en Ucrania cuando se cumple un mes de la invasión. Los últimos días ha intensificado los bombardeos aéreos y navales. En Kiev, barrios residenciales son arrasados a diario. 73 civiles han muerto en la capital según las autoridades locales, incluidos 4 niños. Otros 300 vecinos han resultado heridos. Las tropas rusas estarían adoptando posiciones defensivas en las afueras de Kiev en lugar de avanzar, según el alcalde de la ciudad, que asegura que las fuerzas ucranianas están haciendo retroceder al enemigo. Hemos recibido información de fuentes oficiales de que la pequeña ciudad de Makariv y casi todo Irpin ya están bajo control de los soldados ucranianos, añadía. Incluso en Jersón, que está bajo ocupación rusa, los manifestantes desafían a diario al invasor. Ayer se habilitaron 9 corredores de evacuación en Ucrania, aunque ninguno en Mariupol, donde 100.000 personas siguen atrapadas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha confirmado que su gobierno cree firmemente que las fuerzas rusas han cometido crímenes de guerra en Ucrania. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa ya ha empezado a investigar. Desde el 15 de marzo, un equipo de investigación analizará las graves violaciones de los derechos humanos, del derecho humanitario, los posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad. Recopilará esa información en un informe que se publicará aproximadamente en 3 semanas y luego transmitirá esa información a otras jurisdicciones como la Corte Penal Internacional o la Corte Internacional de Justicia. La OTAN estima que entre 7.000 y 15.000 soldados rusos han muerto en las 4 semanas de guerra. A modo de comparación, Rusia perdió unos 15.000 soldados en 10 años en Afganistán.
Llamamiento mundial de Volodymyr Zelensky. El presidente ucraniano aprovechó su último discurso grabado para instar a los ciudadanos de todo el mundo a reunirse en el centro de sus ciudades para mostrar su apoyo a Ucrania. En inglés y a pie de calle, Zelensky pidió a todo el que viera su mensaje que acudiera a estos actos a manifestarse por la libertad y la paz. Acudid desde vuestras oficinas, vuestros hogares, vuestras escuelas y universidades. Acudid en nombre de la paz, con símbolos ucranianos, para apoyar a nuestro país, para apoyar la libertad y la vida, decía el presidente en su discurso. Acudid a vuestras plazas y a vuestras calles. Haceos ver y oír. Decid que la gente importa, que la libertad importa, que la paz importa, que Ucrania importa. Peace matters, Ukraine matters. Poco antes de las palabras de Zelensky, el Consejo de Seguridad de la ONU rechazaba la resolución presentada por Rusia en la que este país reconocía las crecientes necesidades humanitarias de Ucrania. La resolución fue tumbada por una amplia mayoría, ya que no mencionaba ni la guerra en sí ni la invasión que ha provocado la misma. Moscú acusa al Consejo de estar anteponiendo la política a las necesidades humanitarias. Tras hacer lo propio en Kiev, el presidente del Comité Internacional para la Cruz Roja, Peter Maurer, ha llevado su mensaje a Moscú. Las partes del conflicto en Ucrania deben respetar el derecho internacional humanitario en lo que respecta a los civiles, los heridos, los prisioneros y la repatriación de cadáveres. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, asegura que su país está dispuesto a cooperar. Estamos interesados en resolver los problemas que se acumulan ahora en Ucrania, para que se eliminen los obstáculos a la evacuación de civiles y a la entrega de ayuda humanitaria, decía Lavrov. Maurer recordó a su vez que aunque Rusia y Ucrania tienen puntos de vista diferentes, lo más necesario ahora es llegar a ese acuerdo que permita funcionar a los corredores humanitarios. Siempre hemos subrayado que no es posible pensar en el acceso o en la evacuación, ni en Mariupol ni en otro lugar, si no hay un acuerdo sólido y detallado entre los militares sobre el terreno, aclaraba Maurer. La visita de Maurer a Moscú durará 2 días, en los que abordará con las autoridades rusas una tragedia que se ha cobrado ya 10 millones de desplazamientos dentro de Ucrania y cerca de 3,5 millones de refugiados, según datos de la ONU. Las sirenas y las columnas de humo ocupan el horizonte de Kiev. El 24 de febrero estalló la guerra y miles de soldados rusos invadieron Ucrania desde el norte, el este y el sur. En pocas horas tomaron la central de Chernóbil. El presidente Zelensky estableció la ley marcial y movilizó a todos los hombres mayores de 18 años. En los días siguientes, Occidente anunció una cascada de sanciones sin precedentes contra Rusia. Por su parte, Putin puso sus fuerzas de disuasión nuclear en alerta máxima. Las fuerzas rusas enfrentan una dura resistencia. Zelensky se niega a ser evacuado. Este aumenta sus mensajes patrióticos a través de las redes sociales y sus peticiones de ayuda a la comunidad internacional. El 2 de marzo las tropas rusas avanzaron por el este y el sur y tomaron el control de Jersón, la primera gran ciudad que cayó en sus manos. La población mostró su rechazo a los ocupantes. 2 días después, tras intensos combates, las tropas rusas tomaron por la fuerza la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa. Tras 10 días de conflicto, más de 1 millón de personas, en gran parte mujeres y niños, huyeron del país, la mayoría hacia Polonia. La invasión apenas está en marcha y la frustración del ejército ruso se ve desde el espacio. Las imágenes de satélite muestran el bloqueo de un gigantesco convoy militar en la carretera que lleva a Kiev. El espectro de una guerra al estilo checheno o sirio aparece en el horizonte. Moscú emprende un bombardeo masivo en Mariupol, en el mar de Azov, sin tener en cuenta las víctimas civiles. El 9 de marzo las fuerzas rusas bombardearon un hospital de maternidad y de niños. Una semana después, las bombas destruyeron un teatro convertido en refugio con cientos de civiles dentro. La mayoría de los intentos de abrir corredores humanitarios fracasaron en Mariupol, que comenzó a enterrar a las víctimas en fosas comunes. Convertido en un paria en la escena internacional, Vladimir Putin celebró frente a las masas en Moscú el 8º aniversario de la anexión de Crimea. Ha pasado un mes y la guerra continúa. Hay miles de muertos en ambos bandos y muchos de ellos son civiles ucranianos. El número de refugiados se acerca a los 4 millones.
Más de 10 millones de personas han abandonado sus hogares y el diálogo de sordos continúa a la hora de detener los combates. La frontera de Ucrania con Hungría, en Beregsurani, está tranquila. Los refugiados que huyen de la guerra son llevados desde aquí en autobús al llamado punto de asistencia en el centro de la localidad. Hace 2 semanas llegaban hasta aquí 1.400 personas al día. Hoy son más bien 300 o 400. Una de ellas, Elena, partió sola desde la sitiada Kiev. La situación es grave en nuestra ciudad. Es por ello que decidí que debía ir a otro país. Mi madre se quedó. Decenas de miles de refugiados han aparecido por este pueblo de unos 1.000 habitantes en las últimas semanas. La mayoría se queda unas horas o tal vez un día. El centro está atendido por trabajadores municipales, ONGs y otros voluntarios, incluidos algunos que han venido de Israel para ayudar. Solo la Orden de Malta cuenta con unas 70 personas en la zona. Muchas personas vienen ahora de zonas de guerra y muchas están incluso traumatizadas, por lo que es muy importante que estemos a su lado, incluso en este corto tiempo que están aquí en el punto de ayuda. A los refugiados se les proporciona alojamiento, atención médica, medicamentos, comida y bebida, así como ayuda para orientarse y organizar su viaje. Las donaciones han servido para hacer acopio de una amplia gama de artículos de primera necesidad. Esta es una de las habitaciones donde se alojan los refugiados. Los voluntarios intentan hacerla lo más acogedora posible, incluso con juguetes. Con protestas airadas de la oposición y no sin cierta polémica, la Cámara de Diputados de México instauraba el llamado Grupo de Amistad con Rusia. El acto, promovido por el Partido del Trabajo, contó con la presencia de diputados de Morena, el partido gobernante de Andrés Manuel López Obrador. El embajador ruso en México, Víctor Coronelli, era el invitado especial del evento. Respetamos mucho la posición demostrada ya varias veces por el señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que México nunca va a unirse con las sanciones antirrusas. La creación de este grupo y el apoyo del mismo por parte del gobierno no deja de sorprender después de que México condenara recientemente la invasión de Ucrania. Al ser preguntado por la cuestión, López Obrador se mostraba tan breve como ambiguo. Lo mejor es la independencia, la soberanía y procurar la amistad con todos los pueblos. Hasta el momento México no ha llegado a imponer sanciones a Rusia ni ha enviado ayuda militar a Ucrania, escrupulosamente fiel a una postura de neutralidad y pacifismo que divide por completo al Congreso del país norteamericano. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dio este miércoles por finiquitada la crisis que ha enfrentado a España y Marruecos durante 10 meses. Lo ha hecho durante una visita a Ceuta y Melilla, realizada tras el polémico giro político de su gobierno, que ha decidido aceptar la autonomía para el Sáhara Occidental propuesta por Rabat. Para Marruecos. Es no solamente un punto en el que cerramos una crisis, pero creo que no es solamente cerrar ese capítulo. Lo más importante es que sentamos las bases de una relación mucho más sólida, mucho más fuerte con el Reino de Marruecos, construyendo una relación sólida y sincera, basada en el respeto mutuo y en la integridad territorial de ambos países. A mí me parece que es una extraordinaria noticia para España y también para Marruecos. Sánchez argumentó que de esta manera Madrid se alinea con la posición sobre el Sáhara defendida por Francia, Alemania o la Comisión Europea. No obstante, evitó abordar la espinosa cuestión de cómo afectará esto a las relaciones con Argelia. Este es un acuerdo entre el Gobierno de España y el Reino de Marruecos y efectivamente nosotros con Argelia tenemos también unas extraordinarias relaciones. El ministro de Exteriores defendió la decisión ante el Parlamento español. España tiene que dejar de ser un espectador y hablar internamente de la cuestión del Sáhara y jugar internacionalmente junto con el enviado especial para resolver una cuestión que dura 46 años, señoría.
El cambio de postura del gobierno de Sánchez ha desatado una tormenta política en España y provocado un gran enfado en Argelia, que ha retirado a su embajador de Madrid. Esto se debe a que Argelia, además de ser enemiga declarada de Marruecos, es la gran valedora del Frente Polisario, que reclama la autodeterminación del Sáhara. El problema es que el país magrebí también suministra a España el 40% del gas que consume y existe el riesgo de que utilice esa dependencia como medio de represalia contra Madrid en el peor momento, cuando Europa se encuentra inmersa en una crisis energética. España podría ser la solución para reducir la dependencia de importaciones de gas ruso. Sus conexiones submarinas con Argelia y su amplia red de terminales de gas natural licuado le ofrecen una situación privilegiada en Europa. Así lo explica José Ignacio Linares, experto en nuevas tecnologías energéticas. Sí, España la verdad es que cuenta en la situación actual con una posición privilegiada en cuanto a suministro de gas, ¿no? La dependencia del gas ruso española es muy baja, hace 2 años era el 10%, el año pasado pasó al 9%. Aún así, cree que la capacidad española de distribución no será suficiente y que Europa necesita diversificar sus fuentes. Hace 4 o 5 años había un proyecto de construir una nueva interconexión con Francia, el denominado gasoducto MidCat, que nos permitiría duplicar la capacidad de interconexión actual prácticamente. Bueno, pues en vez del 4%, el 8%. Desde el punto de vista que Europa lo que quiere hacer es diversificar, pues está bien que le puedas dar un 8%, que puedas reemplazar un 8% de toda esa dependencia que tiene, pero a mi juicio claramente no es suficiente. Linares opina que esta reducción de la dependencia del gas ruso acelerará la transición energética en energías renovables y traerá de vuelta la energía nuclear. A la espera de conocer si será extraditado a Estados Unidos, Julian Assange se ha casado con su abogada y madre de sus 2 hijos, Stella Morris. La ceremonia civil tuvo lugar en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en Londres, pero la novia realizó un acto simbólico al exterior con los simpatizantes de Assange. El fundador de Wikileaks, que reveló los crímenes de guerra de Estados Unidos en Irak y Afganistán, está acusado de espionaje por Washington. Los agricultores del Reino Unido viven un segundo año de falta de personal en los campos y aquí, en los almacenes de embalaje. Luchando por encontrar suficiente gente. Daniel Papuka, eslovaco, trabaja en la costa sur de Inglaterra desde hace 13 años. Hay vacantes no solo en el piso de producción, sino en las oficinas, en diferentes puestos. Actualmente estoy buscando 2 personas para mi equipo también. Es un desafío. A algo más de 300 kilómetros de allí, en las llanuras de Lincolnshire, las plantaciones de flores se están echando a perder por la falta de trabajadores para recogerlas. Cultivan millones de narcisos aquí en Anglia Oriental y aquí en esta plantación, una de las más grandes del Reino Unido, han decidido no emplear a tantos europeos este año. No tiene sentido financiero y significa que millones de estas flores se quedarán sin recoger. Durante años los productores han confiado en la mano de obra de Europa del Este. El año pasado, debido en gran parte al fin de la libertad de movimiento, quedaron en el suelo unos 275 millones de tallos. Este año algunos productores esperan que hasta el 75% de su cosecha se quede sin recolectar. Si tienes un negocio de flores, te has tenido que sentar en una mesa de juntas y tomar decisiones como las que hemos tomado, y es difícil. En esta plantación, debido a problemas relacionados con la exportación de flores a la Unión Europea, simplemente han decidido reducir la cantidad de narcisos que recogen, empleando a mucha menos gente. La decisión de no exportar significa que hay más flores para que la gente las disfrute mientras pasan conduciendo. El año pasado se dejaron pudrir 750.000 calabacines en esta finca. Este año el gobierno ha aumentado tanto el salario mínimo como el sueldo a los temporeros, para alentar a los agricultores a contratar a británicos y a los británicos a aceptar trabajos en las plantaciones del Reino Unido. Pero aquí no ha funcionado. El impacto a largo plazo es que vamos a tener que tomar decisiones sobre la sostenibilidad de algunos cultivos. ¿Podremos seguir cultivándolos en el Reino Unido? Y si no podemos, tendremos que dejarlos y ya no tendrán la bandera británica en el envase.
La producción de alimentos se encarece, encontrar personal es todo un reto, por lo que muchas plantaciones británicas están produciendo menos y dejando que los cultivos se pudran. Gracias por estar ahí. Les invitamos a suscribirse a Euronews, donde seguimos hora a hora la actualidad en Ucrania y en el mundo. Nos despedimos con imágenes de Odesa, el gran puerto ucraniano sobre el Mar Negro, donde el mercado ha sido transformado en centro neurálgico para el reparto de ayuda humanitaria. Ha sido un placer estar con ustedes. Hasta la próxima. Одну ручку таки я забрала. Червону калину